bienvenidos al siguiente podcast. Qué alegría verlos de nuevo. Meper, Gerard, ¿cómo están? Todo bien, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien. Me alegra verlos de nuevo. Bueno, ¿Quién tenemos hoy? ¿Quién es nuestro invitado? entusiasmado. Hoy vamos a tener el gusto de conversar con alguien que creo que representa perfectamente la intención de este podcast. Un boliviano que se animó a pensar en grande, a construir con propósito y a dejar una huella no solamente en Bolivia, sino fuera de Bolivia, últimamente. Quiero presentar a Manuel Laredo, CEO de Mamut. Bienvenido, Manu. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, oye, un gusto verlos. Los conozco a cada uno de ustedes personalmente en diferentes circunstancias y en uno de esos momentos me di cuenta de que eran hermanos. Entonces ha sido una situación bien interesante porque he visto cómo son tres líderes que en diferentes lugares, ¿no? En diferentes lugares nos hemos visto, están haciendo cosas positivas por su lugar de donde están viviendo, ¿no? Entonces quiero agradecerles por la invitación, muy feliz de conocerlos y gracias por estos momentos, ¿no? Gracias a vos, No, Manu, por fantástico, sumarte. Manu. Lindo, lindo tenerte aquí. Además, uno más de la casa. Realmente te hemos conocido en momentos distintos. Los tres hemos coincidido en lo capo que sos y todo lo que estás haciendo. O sea que yo me tiro a la piscina y entremos de una, pues son muchas cosas las que has estado haciendo, construyendo, creo que todas y cada una de ellas con propósito. Eh, Vamos a ir descubriendo a lo largo del podcast, pero tal vez vale la pena, Manu, que como introducción a los que nos escuchan, de una manera súper breve nos des pinceladas de... Sos una persona de Cochabamba, ha nacido en Cochabamba, ha crecido en Cochabamba. Contanos un poquito ese desarrollo, Manu. Bueno, sí, mira, yo soy cochabambino y mi familia es también de Cochabamba desde siempre. Mi mamá su familia es de un pueblito que se llama Sipe y mi papá es de la ciudad, ¿no? Pero tienen alguna conexión con Oruro. Creo que casi todos los bolivianos tenemos alguna conexión o algún ancestro que vivía en Oruro. Entonces, pero bueno, ahí tengo un hermano que se llama Toño, que es, aparte de ser mi hermano, es mi socio. Y estoy casado, tengo tres hijos. Estoy casado con Marcia Hinojosa, que me acompaña en todas mis aventuras y que justamente es de Oruro. Y nada, ¿no? En el transcurso del tiempo tuve la oportunidad de estudiar ingeniería industrial en la San Simón, en Cochabamba. Y ahí, junto con mi hermano y otro amigo, nos fuimos a hacer la maestría a Barcelona. Terminé de hacer la maestría en Barcelona en una cosa que siempre no es tan sexy de hablar, que es un tema, digamos, que he estudiado polímeros y biopolímeros. Generalmente siempre, ¿no? Cuando le preguntan, ¿y qué estudias, no? La primera conversación, polímeros y biopolímeros, ahí acababa Claro, la... tu Ay, icebreaker, ay, que es ¿qué estudias? Es como que ya listo, ahí los... Sí, Ah, no, bueno, gracias, hasta luego. sí, después de eso ya no hay más que comentar. Bueno, y luego tomé la decisión de volver a Bolivia. Mi papá fue y me buscó. Me dijo, no, tienes que volver a Bolivia. Volví. Tenía la posibilidad de hacer el doctorado en España, pero luego después de volver, también fue difícil porque fue difícil conseguir trabajo para alguien que había estudiado polímeros y biopolímeros en Bolivia. Así que ahí compré una pero Manuel, fábrica. frena ahí, viejo. ¿Por qué estudiaste polímeros y biopolímeros? O sea, ¿quién te ha metido a la cabeza esa idea para empezar? La verdad es que esa es una parte, una bonita historia, te cuento. ¿Sabes qué? Había un señor, un profesor, que es el señor Escalera, no sé si lo has de escuchar, es un doctor bien famoso en Bolivia que, bueno, manejaba todo este tema de polímeros y todo, y era mi profesor. Y su materia era bien difícil en la San Simón y me faltaba un punto o dos puntos para aprobar, ¿no? Entonces voy y le digo, "Pucha, pues es que creo que habíamos llegado a ese nivel, creo que cuatro, ¿no? Uno había aprobado y cuatro estábamos ahí en el limbo. Entonces, y él me dice, ¿por qué no haces un proyecto de cómo convertir el gas natural en diésel, ¿no ve? Entonces hago el proyecto y me comenzó a gustar y comencé a desarrollar esto. Vi que había una gran oportunidad en Bolivia. Parecía que había una gran oportunidad en Bolivia porque decían que había mucho gas y que iban a industrializar y que se iba a hacer la petroquímica. Después ya me di cuenta cuando comencé a hacer polímeros y biopolímeros de que si bien Bolivia tenía gas, era el 0,01% de las reservas mundiales y no era tan verdad el tema.
Pero ahí comenzó esta idea, ¿no? Yo me acuerdo que le dije a mi papá, voy a ir a estudiar polímeros y biopolímeros, ¿de verdad vas a ir a estudiar eso? Y cuando estaba subiendo al avión todavía me dijo, oye, todavía tienes tiempo para recapacitar, ¿no? Entonces, y ¿sabes qué? Tuve tanta suerte porque en realidad yo era ingeniero industrial, ¿no? Entonces, mi base química no era tan fuerte, pero justo fue el primer curso de la universidad que se abrió en la maestría en polímeros y justo faltaba uno para que se abra el curso en la UPC. Y tuve suerte porque puse mis papeles, todo eso, y estaba como en lista de espera. Porque cuando me postulé para hacer la maestría, me postulé como en 5 o 6 cosas, porque la gente se postula a una sola cosa y generalmente no te sale, ¿no? Generalmente tienes que postular a 6 y te va a salir una. Entonces, esa vez me salieron 3 oportunidades y fui, y la verdad es que me gustó mucho. Tuve una aventura muy linda porque, digamos, no solamente aprendí de polímeros y biopolímeros, sino que aprendí de investigación, de gestión de innovación, varias cosas así, que luego me permitieron también volver y hacer mi empresa, ¿no? Porque mi empresa es base de lo que yo he estudiado ahí, pero conjuntamente con polímeros y no solamente desde el punto de vista de biopolímeros, sino que también desde el punto de vista de creación de empresa. Y es una cosa que te Claro. puedo comentar porque, Manu, digamos, ahí te paro yo para hacerte una pregunta que es, ¿cómo llegas de estudiar eso en la maestría? Obviamente ya nos cuentas que tienes esa visión como más empresarial dentro de la maestría, pero ¿cómo surge Mamut? ¿No? Y que nos vamos del gas, que era un poco tu expectativa, a un tema totalmente diferente. sí, sí, es una muy buena pregunta. Mira, te cuento que yo llegué, entonces como no tenía cómo qué hacer, porque no había quien me contrate de polímeros y biopolímeros, entonces agarré y me compré una fábrica de muebles. Y mi familia construía edificios, entonces yo le vendía a mi familia. Pero después de un tiempo me di cuenta de que este tema no iba a dar mucho, porque no era una empresa que yo podía escalar, era un negocio muy local, ¿te das cuenta? Y en ese Claro, momento a mí me gusta mucho la fotografía, entonces ya había conseguido como un curso de maestría, no de maestría, pero un curso de fotografía en Nueva York, que además siempre quería ir a Nueva York a vivir. Y ahí cuando ya estaba a punto de ir, mi papá me llama y me dice, oye, te cuento que han sacado un perfil en el periódico que están buscando a alguien que sea de polímeros y biopolímeros. Y ahí comencé a Para trabajar, vos, el puesto. sí, como para mí. Entonces me postulo, me contratan. Y tu Era en papá una empresa. buscando como loco en el periódico en qué ocuparte, viejo. Sí, mi papá en realidad siempre han buscado de que estemos en Bolivia, ¿no? Sí, cuando yo fui, en realidad fue él a España a buscarme y fue bastante interesante porque yo llego y le digo, ¿sabes qué? Trabajo aquí porque de haber agarrado y hacer mi maestría, comienzo a trabajar allá. Y comienzo a trabajar en un centro de desarrollo de tecnología donde transferíamos tecnología. Entonces yo digo, "Puta, este es el lugar que yo quiero estar, me pagan por estudiar, me pagan por crear, tengo la posibilidad de hacer el doctorado, me contrataron, me dieron los papeles, me dieron todo, pero ya mi hermano se volvió, mi otro amigo se volvió, yo me quedé solo. Entonces ahí hice un análisis y vi que si me quedaba en España viviendo, el tiempo que iba a tener con mi familia iba a ser muy poco, ¿no? Y ahí fue mi papá, me fue a buscar y ahí quedamos en una cosa porque yo después de eso le dije, bueno, ya voy a volver a Bolivia, pero primero voy a dar una vuelta al mundo. Entonces agarro y digo, "Puta, ¿con qué plata vas a dar una vuelta al mundo? No he ahorrado todo este tiempo que estoy aquí, tengo una plata y le digo, y mi papá, pero ¿vas a volver sin un peso después a Bolivia? Sí, y le digo, ¿y tú qué harías si tuvieras mi edad? Y mi papá me mira y me dice, ya, anda, pero con una condición. En todos los lugares donde llegues, me tienes que avisar dónde estás. Y estamos hablando que eso era hace 20 años, ¿no? Entonces recién habían aparecido los iPhones. Y yo me acuerdo que estaba en Moscú al lado de un McDonald's mandándole por Skype dónde estaba la posición con mi papá, ¿no? Entonces, claro, ahora esas cosas parecen normales, pero hace 20 años yo me acuerdo que cuando iba en el metro yo con mi iPhone, mi hermano se reía porque me hacían reservar todo, porque salió no ves esas promociones que si reservabas online te daban descuentos. Claro. claro. Entonces, Pero vos, Manu, vos cuentas esto, obviamente, ya es parte de tu esencia y de tu ADN, pero con una normalidad. Y yo trato de posicionarme en el momento, 20 años atrás, 22, 23 años atrás. No era muy común que un boliviano agarre de mochilero y se vaya por el mundo. Era casi el sueño americano en Europa, que te den trabajo en lo que te gusta, con papeles. Un Mucha gente doctorado. vive para eso, con la posibilidad de hacer un doctorado. La decisión no ha debido ser muy fácil. Vos la cuentas hoy día leve, pero la decisión ha debido ser compleja. ha sido compleja.
Te cuento que yo me acuerdo cuando lleguemos, porque en realidad eh, que- lo que pasó es de que vinieron y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Tus papeles van a tardar como unos 4 meses hasta que lleguen. Entonces yo dije, en esos 4 meses voy a ir a dar mi vuelta al mundo. Entonces cuando he vuelto, yo he vuelto ya en febrero a Bolivia, a Cochabamba, y me acuerdo que justo llego y llegan mis papeles, los papeles y todas las cosas. Entonces me tengo que sentar a tomar una decisión. Me siento con la decisión y vemos los pros y los contras y las cosas que eran importantes para mí, con mi papá, que es una persona que realmente, ahora que lo cuento, me doy cuenta de la influencia que tiene en todo lo que estoy haciendo, inclusive en esta etapa que estoy para tomar decisiones. Y ahí tuve que tomar una decisión muy grave. Yo pensé que nunca más iba a trabajar en investigación, desarrollo e innovación. Te prometo, cuando dije, ya sabes que no voy a ir a España a hacer este trabajo, me voy a quedar en Bolivia. Y pensé que toda esa etapa en la que yo trabajaba en un centro de desarrollo de tecnología, hacíamos spin-offs, trabajaba en un parque tecnológico, trabajaba al lado del ciclotrón, te das cuenta, todo ese mundo que era específicamente, había tomado la decisión de cerrarlo y era una puerta cerrada. Pero luego me di cuenta, y eso es una cosa bien importante, y eso es lo que me comentaba hace un rato, cómo nació Mamut. Nació por esa necesidad de, estaba haciendo mi trabajo, pero me rehusaba dentro de mi interior de no poder hacer eso que hacía en Europa. Y ahí comenzamos con este proyecto, porque en realidad lo que nosotros creamos primero fue un centro de desarrollo de tecnología que se llama Aguayo. Ok. Y ese centro de desarrollo de tecnología tenía como su primer proyecto Mamut. Y en realidad el primer proyecto de Mamut se llamaba Baldosas de caucho reciclado, porque yo he hecho mi tesis en caucho reciclado de la llanta. Entonces, comenzamos con eso y ahí en la vida aparece de la nada, aparece un chico y me dice, ¿sabes qué? Quiero hacer mi tesis en plásticos, en polímeros, ¿no? Y yo le digo, él se ríe, ¿no? Porque es Ronald, que ahora es nuestro socio en Paraguay, y se ríe porque dice que yo no le tiraba pelota, dice que me perseguía, todo. Y yo le decía, se hacía al bueno, me dice, te hacías al bueno. Y dice que le habían dicho, él sabe de polímeros, entonces me buscaba. Y un día le digo, oye, ya, pucha, ¿sabes qué? Ya, a ver, vamos a comer una salteña, ¿no? ¿Ve? Porque la gente debe ver que la historia es del cliché que todos van a tomar un café a la cafetería, nosotros en Cochabamba vamos a comer salteñas. Entonces hemos ido a comer a Salteña y ahí hemos comenzado a hablar y le he dicho, ¿sabes qué, Ronald? Ya vamos a hacerte este proyecto, pero este proyecto tiene tres condicionantes. Ya. La primera es de que va a solucionar un problema real de la sociedad. La segunda es de que vamos a utilizar todas las metodologías de innovación que había aprendido en Europa, porque ya, digamos, no había todavía ese concepto de startup, pero sí había mucho concepto de spin-off. Spin-off. Entonces, y Ujú. después de eso le dije, oye, ¿sabes qué? Y por otro lado, vamos a desarrollar ese concepto para demostrar de que se puede hacer innovación social. Esos eran los conceptos así ya que queríamos desarrollar, ¿no? Entonces, como no había dónde trabajar, lo puse ahí en la oficina de mi papá, que trabajaba ahí el Ronald. Y ahí en medio de lo que yo estábamos haciendo, eso sí, la vida es bien rara, ¿no? Porque al final va generando, en medio de lo que yo estaba trabajando en la empresa de petroquímica de Bolivia, justo se iba desarrollando este proyecto que me buscó el Ronald. Y en un momento dado, yo me acuerdo que sale un concurso de innovación que se llama el Innova Bolivia. No sé si han escuchado del Innova Bolivia, es Ujú, un ujú. Sí, proyecto Sí. bien interesante. Y lo llamo al Ronald y le digo, Ronald, te cuento que hay un concurso de innovación. Si ganamos 50-50, le digo. Ya, pues me dice, pucha, qué súper, ¿no? Era un capital semilla que te daban. Entonces claro. comenzamos a trabajar así, a desarrollar el proyecto. Y como trabajábamos ahí en la oficina de mi papá, yo llegaba de trabajar de mi oficina, llegaba ahí a trabajar. Estaba pues mi hermano, el Toño, ¿no? Entonces ahí hemos comenzado, y no sé si han visto, puedo mandarles, tengo un video del primer video que hemos hecho en la oficina ahí, en el garaje, porque la oficina de mi papá era en mi casa, en una de las estructuras del garaje que luego lo ampliamos para hacer la empresa. Y ahí comenzamos a hacer todas las estructuras y nos fue bien en el concurso. Te cuento que ganamos el primer premio, el Ronald se sacó 100 en su tesis, se ganó $2,000 que era el capital semilla. Como al principio habíamos quedado con el Ronald que iba a ser 50-50, yo le tuve que partir mi parte al Toño, entonces en realidad el Ronald ha sacado 50 y yo 25 y Toño 25 porque ya habíamos quedado. Entonces, y luego nada, pues entonces ahí comenzamos y ahí decimos, oye, ¿sabes qué? Esto tiene que hacerse realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que se haga realidad? Entonces nos sentamos con el Toño y vemos a ver cuánta plata le había ahorrado, cuánta plata habíamos ahorrado, y decimos, bueno, tenemos esta cantidad de dinero. Y ahí ocurre una cosa súper interesante porque don Coco Velasco, que era el presidente del Banco Visa, vicepresidente del Banco Visa de Negocios en ese tiempo, llega a Cochabamba y nos va a buscar pues ahí en nuestro garaje, ¿no? Y entra, le contamos lo que queríamos hacer, cómo íbamos a desarrollar, cuánta plata íbamos a poner. Mi hermano ha hecho una maestría en protocolo familiar y gobierno corporativo y ayudaba a las empresas
Cuando llegó de Europa, llevó a las empresas para que hagan sus primeras cotizaciones en bolsa. Entonces tenía como esa idea de gobernanza, le hablamos sobre la gobernanza, cómo vamos a estructurar, que el 100% de la inversión se iba a colocar. Y bueno, y ahí comenzamos a desarrollar y vino Don Coco y nos dijo, ¿saben qué? Llamó a su oficial de crédito, ¿sabes qué? Quiero que les prestes plata a estos chicos. Wow. Entonces, me acuerdo que cuando hemos llevado, bueno, el Toño se encargó de toda la parte de financiamiento y llevaba así cargando todos los papeles, el plan de negocio, bueno, porque es una locura lo que te piden en Bolivia, ¿no? Para que prestarte el dinero. Yo me Claro, acuerdo, mi hermano siempre hace un chiste que dice que el oficial de crédito era una chiquitita y dice que no podía cargar los papeles que llevábamos, ¿no? Entonces, después de eso, nos dan el crédito, compramos las maquinarias, pero nos faltaba plata, ¿no? Entonces ahí vamos a lo que, no ve que en Estados Unidos todo le han puesto nombre, Friends, Family and Full, pero en Bolivia es lo que todos hacemos, le pedimos plata a nuestro papá o a nuestro amigo, así nos financiamos, ¿no ve? Toda la vida nos hemos claro. financiado así. Hagamos vaquita para el negocio. Hagamos vaquita para comenzar, ¿no ve? Pero es bien chistoso porque nunca le habíamos puesto nombre, pero aquí en Estados Unidos está en la metodología y todo, ¿no? Entonces ahí comenzamos a hacer el proyecto. Mi papá dice, bueno, estos no deben estar tan locos, ¿no? Entonces ya están poniendo todo lo que tienen, van a poner, Y eh, con el respaldo de un banco que sí, finalmente Claro. confía. sí, sí, Esa sí. tiene que ser un paréntesis porque Y yo hoy la siempre, banca, bueno, hoy es mal momento tal vez para hablar de la banca porque está totalmente reacia a todo, pero la banca históricamente en Bolivia no ha sido de las que apostaba por emprendimientos nuevos. La banca casi casi que te presta cuando tienes dinero. sí, en realidad es así, ¿no? Ahora, innegablemente hemos tenido que hacer una estructura bien, yo siempre digo, es como la primera deuda de riesgo del ecosistema de impacto boliviano ha sido el que nos han dado a nosotros, ¿no? Y para hacer eso hemos tenido que ser creativos todos, ¿no? Los del Manu, perdón, banco, de qué monto todos. estamos hablando? Creo que era como $60,000 más o menos. Claro, y 60.000 hace 20 años casi. Sí, no, hace unos 12 años, ¿no? 12, 13 Dos. años. Pero tienes que tomar en cuenta de que no solamente es el monto, ¿no? Porque si lo haces un análisis, digamos, con una estructura de inversión, podría considerarse como un pre-seed A, ¿no? Más o Claro, menos el monto. Es decir, ni siquiera es un capital semilla, ¿no? Claro. Ni sí, siquiera es un correcto. capital ángel, sino es como ya un pre-seed A. Yo siempre hago un análisis porque después ya me he metido en el mundo del startupero, que bueno, ustedes conocen muy bien también porque Gerardo está en el mismo mundo. Y luego he ido comparando cómo ha sido nuestra evolución de lo que hemos creado en Bolivia, porque una de las cosas que yo decía es, yo quiero seguir una metodología de innovación y de crecimiento de innovación como hacen en Europa, como hacen en Estados Unidos, a pesar de que no haya actores en el ecosistema. Y lo que tú dices, Miguel, es súper clave, porque antes no había, digamos, tú podías tener una idea, no había capital semilla, nosotros hemos sido seguramente uno de los primeros de capital semilla, no había capitales ángeles, no había venture, no había todo, pero nosotros hemos seguido ese camino y eso es lo que decía Ronald, es decir, si a pesar de, nosotros vamos a seguir nuestro camino, si cuando estamos yendo en el camino no hay en el ecosistema lo que nosotros necesitamos, nos vamos a crear. Y ahí Wow. creamos capital de riesgo, deuda, venture de deuda. Y te digo, nosotros somos, yo creo, la historia de una startup de financiamiento más importante de Bolivia. Y Wow. definido de una estructura de levantamiento de deuda. ¿Te das cuenta? Nosotros hemos sacado a menos de 4% en bolivianos a 10 años. ¿Te das cuenta? Es una maravilla, Entonces, tenemos, increíble. Wow. tenemos una historia de levantamiento de capital muy exitosa en un Manu, ecosistema donde no Manu, hay, lo que tú decías, Miguel, el banco no da, no tenemos Corfo, entonces, ¿cómo hemos hecho? Claro. Es casi un salto de fe lo que ha hecho el banco en ese momento. Y miren, para que nuestra audiencia no se pierda, porque los detalles son los ricos, pero yo quiero dar de ese momento, hacer un pequeño salto y volvemos. Hoy Mamut tiene presencia en qué países, hablarnos un poquito de números, de producción, de colaboradores, danos una pincelada de en qué momento y tamaño está Mamut hoy. Mira, nosotros en Bolivia estamos como una empresa mediana grande, estamos en el limbo, tanto así que ya me han puesto como Graco, ¿no? Ok. Entonces es un lío también porque eso va específicamente con el desarrollo de la innovación. Tenemos planta en Paraguay y en Paraguay el anterior año hemos logrado de que un banco paraguayo nos financie nuestro crecimiento. Entonces más o menos eso te da una idea de cuál es el estado de la empresa, ¿no? Es decir, ya tenemos ventas, tenemos tracción, tenemos capacidad de deuda, tenemos capacidad. No necesitábamos prestarnos plata en Paraguay, pero necesitamos levantar, hay que construir esa relación de financiamiento.
En México, actualmente nosotros estamos teniendo nuestra oficina dentro del Parque Tecnológico del Tecnológico de Monterrey en Querétaro. Un poco raro, ¿no? O sea, el Parque Tecnológico del Tecnológico de Monterrey en Querétaro. Pero es sumamente importante eso porque hemos presentado una postulación como empresa y nos han dado esta oportunidad de tener nuestra oficina dentro del parque tecnológico. Qué Entonces, para bueno. una empresa como Bolivia, tener que ir a otro país y estar dentro de un parque tecnológico, y eso es lo que Gerardo también puede contar en su experiencia que tiene, da una representación importante. No es lo mismo que crecer en el garaje de tu casa en Querétaro, ¿no ve? Entonces creo que ese es un poco ahorita lo que estamos. Nosotros hemos cambiado un poco la estructura de pensamiento del crecimiento de Mamut, eh, porque pensábamos hacer una planta grande, pero ahora hemos tomado la decisión de hacer varias plantas pequeñas. Entonces, y yo creo que la planta, hemos vendido nuestro primer contenedor en México, digamos, ya salió nuestro segundo contenedor. Del segundo contenedor todavía no ha llegado a México, pero ya hemos vendido como un tercio. Entonces, necesitamos específicamente crear la planta. Che, bueno, Manu, te decía que quiero hablar de Zeppelin, quiero hablar de Aguayo, pero quiero también hacer un doble clic en esta etapa de Mamut. Yo noto que tu experiencia ha sido como ir al futuro y volver, ¿no? Veo que Europa para vos ha sido un capítulo importante en tu vida y la decisión de volver a Bolivia trae no solamente a Manuel, sino todo lo que Manuel había logrado sembrar y cosechar afuera, ¿no? Entonces, el volver a Bolivia, habiendo visto algo diferente que en Bolivia no se implementaba, no existía esto que decías del ecosistema, que si no hay lo vamos a crear, sin ningún lugar a duda no debe haber sido para nada fácil. Hoy estamos acostumbrados a escuchar de innovación, sustentabilidad, responsabilidad social, empresas B, etcétera, etcétera, pero hace 20 años en Bolivia esto era chino básico. Entonces, sin duda ha sido un eslabón clave en la construcción de este ecosistema en Bolivia y obviamente en Cochabamba en particular. Quiero que me cuentes alguna dificultad que hayas tenido de las tantas, que me cuentes alguna, y luego, ¿qué te llevó a no tirar la toalla? ¿No? Creo que se repite mucho en los invitados que tenemos al podcast de la dificultad de hacer cosas en Bolivia hoy. Hace 20 años, alguien que venía con algo tan disruptivo, me imagino que debe haber sido exponencial. Contame eso puntualmente. Ah, sí, hace 20 años salimos de Bolivia, pero ¿sabes qué pasa? Nosotros con el Toño siempre pensábamos en emprender. Estaba en nuestra ADN. Me acuerdo, íbamos en el bus viendo y mira, veíamos de todo, ¿no? Porque veíamos, esto podemos hacer, esto también podemos hacer, esto podemos hacer. Todo el rato teníamos esa mente de ver qué podíamos hacer, ¿no? Entonces eso luego se ha conectado con metodologías, se ha conectado con oportunidad de estructura de financiamiento, es decir, muchas de esas cosas. Y yo siempre digo, no sé si realmente lo que he estudiado en la maestría realmente me ha servido y todo, pero creo que lo que he aprendido en la vida es lo que me ha servido más, ¿no? Si yo te cuento, en primer lugar, yo me he pagado la maestría con lo que yo había ahorrado. Y yo me acuerdo que mis papás no nos han mandado ni un peso, así que hemos tenido que trabajar ahí para poder hacer. Me acuerdo que mi mamá me llamaba y me decía, hijitos, me he soñado que están consumiendo drogas, hijo. Me decía, y decía, mamá, no tenemos para comer, ¿qué vamos a estar comprando drogas, ¿no? Entonces, eso ha sido bien retante para nosotros. Y no te digo, creo que ha sido un poco la estrategia de mi papá que tiene esa visión, ¿no? De hacernos sufrir un poco, pero ha sido bien interesante. Pero bueno, en ese contexto, yo siempre digo, y hay una frase que dice el Toño también que me gusta mucho, es de que si es todas las etapas en el desarrollo de lo que estás creando son retantes. Si no son retantes, es que no te estás moviendo lo suficientemente rápido. Y creo que una de las cosas importantes para nosotros es saber dónde lo estamos haciendo, ¿no? Y creo que una de las cosas también ha sido imaginarnos algo que queríamos hacer y apostarle el 100%. Es decir, yo siempre digo, yo le he apostado el 100% a Mamut, el 100% de mi tiempo y de mi dinero. Si eso no hubiera salido, estaría fregado. Oh. Pero nunca dudé que esto iba a Ujú. fallar, nunca. ¿Cuál fue, Manu, ese momento en el que hiciste clic y dijiste, es por aquí, es este proyecto? Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo creo que el que nada sabe, nada teme también, ¿no? Sí, yo siempre digo eso, porque después de 2 años o 3 años, pasé un curso con Ashoka en el que hacían específicamente, había que describir
el cambio sistémico de lo que habíamos hecho. Y cuando me di cuenta la cantidad de gente que tenía, a la gente que tenía que convencer para que exista Mamut, ahí me di cuenta realmente lo difícil que era lo que había hecho, ¿no? Entonces, lo que sí hicimos es trabajar, ver adelante, tener planificación, creer en lo que estábamos haciendo, levantarnos todos los días a las 8 de la mañana y luego volver a las 12 de la noche, dormir en el piso. Sí, miles de cosas que hemos hecho en la aventura, porque la gente solamente ve el éxito, pero no ve todo el esfuerzo que hemos tenido que desarrollar y muchas de las cosas que hemos tenido que hacer, ¿no? Sí, justo yo me he casado al mismo tiempo que he creado Mamut. Según mi hija, la primera hija que tengo, Mahmoud es mi primer hijo. El Tanto es, hermanito. tanto es así que dice, todas las personas, todos los papás tienen foto de de sus hijos en tu teléfono, ¿no ve? Y tú tienes una foto de Mahmoud, me dice. Ahora que hablas de éxito, dice que el éxito es como el embarazo, ¿no? Todo el mundo te dice felicidades, pero nadie Pero sabe cuántas veces. Parte. Manu, contale a Sí, la sí, sí, audiencia que probablemente no sabe específicamente qué es lo que hace Mamut, pero quiero que lo hagas atando con esta pregunta que yo siempre digo que sin tecnología no hay producto, pero sin mercado no hay empresa, ¿no? Y vos recuperas cubiertas para hacer un producto que en ese momento tampoco existía. O sea, es un nuevo producto en una categoría, me imagino, en Bolivia incipiente. ¿Cómo logras compensar ese gap en su momento? pues, lo que pasa es que tú dices bien, y creo que va conectada a la pregunta de Mercedes también. Es decir, a ver, nosotros hacemos pisos de reciclado de la llanta. Utilizamos la basura de las ciudades para generar materiales de construcción. Hemos evolucionado y ya no solamente hacemos eso, hacemos con Tetra Pak, con plásticos, pisos industriales. Tenemos una gama grande de productos que desarrollamos y trabajamos en casi 40 ciudades en Latinoamérica, ¿no? Pero cuando yo hice el proyecto, y creo que va relacionado a la pregunta de Mercedes, es estábamos ahí, estábamos metiéndole todas esas cosas. Entonces a mí soy ingeniero industrial con una maestría en química. Puta, cuando ha llegado mi máquina y he sacado mi primera baldosa, puta, me ha alegrado, ¿no? Pero ya ahora he dicho exactamente lo que tú dices, ¿y ahora quién me compra? Claro. Y ahí me he dado cuenta de que si yo no tomaba el liderazgo de vender, desarrollar mercado y crear el mercado, porque nosotros hemos hecho un proceso que en innovación se llama un producto nuevo en un mercado nuevo, que es altísimo, desde el punto de vista de riesgo es altísimo. Pero si nosotros hemos logrado crear el mercado, durante un buen tiempo hemos tenido el 95% del mercado. Wow. Pero tienes que tomar en cuenta que ese 95% del 100% de ese mercado potencial lo hemos creado nosotros. Claro, el punto de lanza. Entonces, eso ha sido grave. Y sabes que, como dice Mercedes, no es que yo sabía que era por ahí, sino que no me quedaba otra. Es decir, es decir, yo me acuerdo una vez, tengo una anécdota, una vez fui con mi esposa y yo les contaba, ¿no? A unos chicos que estaban ahí, les decía, ¿sabes qué? Vamos a ir y vamos a cambiar los parques de los barrios y vamos a convencer a la gente, a las personas, todo eso. Y me acuerdo que todos me miraban con una cara de escepticismo, menos mi esposa. Siempre me acuerdo que mi esposa realmente siempre sentía de que ella tenía absolutamente el convencimiento de lo que yo estaba diciendo iba a ocurrir. Y mira, ahora hemos cambiado, creo que hemos hecho más de 2.000 ecoparques seguros en Bolivia, hemos cambiado la vida de casi 2,1 millones de usuarios cada año, casi 2 millones de llantas recicladas, casi como haber plantado 130.000 árboles en carbono, captura de carbono, hemos hecho proyectos en 40 ciudades, hay proyectos, los niños en Ciudad del Este no se rompen su cabeza, hemos hecho proyectos en Foz de Iguazú en el Brasil, te das cuenta, hemos exportado a Paraguay, hemos exportado a México, hemos puesto pisos para lo de Sur. Es decir, hemos hecho una cantidad de cosas impresionantes y no solamente hemos vendido productos, sino hemos apoyado, por ejemplo, no sé si sabes, pero Ronald González es el presidente de los jóvenes empresarios de Paraguay. Promovemos la economía sostenible en las ciudades, somos empresa B. La universidades como Oxford ha sacado casos de estudio de nuestra empresa, el EGADE de Tecnológico Monterrey, el INCAE, nuestra empresa es una empresa que se estudia en el INCAE. Entonces, hemos hecho todo un proceso que desde el punto de vista de desarrollo de negocio es un caso increíble, ¿no? Es decir, por eso nuestras empresas estudian en las universidades como un caso de éxito de cómo una empresa en un mercado tan pequeño de Bolivia puede crecer utilizando todas las herramientas que dice el manual en un lugar donde no hay. ¿Te das cuenta? Es como si me hubieran, si tú lo analizas como dijeras, ha construido una casa con ladrillo en un lugar donde no hay arcilla, ¿no? Eso es más o menos lo que hemos hecho con Mamut. Y eso es lo que Ahora, realmente es nuestra fíjate, Manuel, innovación. lo relevante de tu linda historia de éxito.
para toda la gente que nos escucha, porque al final este podcast trata de hacer visibles, más visibles, historias de personas de éxito en Bolivia, que viven en Bolivia o que han tenido éxito fuera de Bolivia, y que sirva para inspirar y para motivar a mucha gente que de repente piensa que por estar en Bolivia o por ser boliviano no puede lograrlo. Y hay dos cosas que dentro de este tu camino que son una constante en vos y en todos los que entrevistamos. Resiliencia, nadie sabe esa curva y ese camino cómo va a ser exactamente, pivotear, ¿no? Ir buscando opciones a lo que haces. Y yo creo que no existe tampoco el fin de decir, ok, lo logré y ya está, porque hoy Mamut enfrenta retos que, bueno, todas estas empresas que han captado residuos o basura, eh, es el camino de estas empresas a nivel mundial. Al principio te los regalan porque estás sacando un problema. Luego contanos, en Bolivia yo creo que ni siquiera te regalan las llantas, es un problema, el problema de las llantas en Bolivia, de los municipios y de qué hacen con ese pasivo ambiental que no pueden hacer nada. Pero luego empiezan a entrar también tecnologías, no sé, en Brasil hoy día hacen chinelas, hacen ropa, se utiliza para cemento, que alguna vez te había comentado, para como combustible cemento, pero como todo producto va subiendo de valor en la medida que vos vas consiguiendo producir productos de mayor valor también. Entonces, al principio, algo que es solo reciclar, luego le das un twist y empieza a generar mucho valor. ¿En qué desafíos ves hoy en lo que está haciendo Mamut con todo esto? Dentro de Bolivia, que tienes un contexto especialmente particular, leyes que no están aprobadas, reglamentos que no se cumplen o que ni siquiera existen, falta de apoyo. Y a nivel mundial, donde ya probablemente la materia prima en costo compite contra cosas que pagan más porque tienen un valor agregado mayor también. Sí, tienes un punto súper interesante, ¿verdad? Es bien complejo todo lo que me preguntas, pero a ver, iré por partes. Primero, Mamut no es una empresa de reciclaje, sino es una empresa de valorización. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad nosotros no reciclamos, sino compramos el reciclado para darle tecnología para sacar productos finales. Entonces, ¿qué ha pasado? El tema es de que la basura no tiene absolutamente ningún valor. En el momento que la basura comienza a generarse valor o el residuo comienza a generar valor, es en el momento que alguien lo recoge, alguien lo separa, alguien lo recicla y alguien lo valoriza. Ahora, eso pasa específicamente, eso crea una estructura de que, oh, ¿sabes qué? Yo soy dueño de la basura, entonces yo soy el que tengo el valor y la persona que tiene la basura no tiene valor. La persona que la recoge genera un valor. La persona que la recicla tiene un valor y de ese reciclado tiene una valorización. En el caso De hecho, el que tiene específico, la basura lo que tiene es un problema, es un mientras no le da problema. valor. Pero esa visión cambia, ¿no ve? Porque ya nos ha pasado de que luego dicen, no, no, me ha pasado cosas sin sui generis, ¿no? Que dice, yo soy el dueño de las llantas, entonces con tal motivo tú pon tu plata, pon tu tecnología, pon tu todo, tú vendes, todo, todo, y nos quedamos con el 50%. Exacto. Entonces, a ver, ¿has escuchado lo que me estás diciendo? Sí, no exageren, ¿no? Sino, y eso es lo que pasa. Algunas veces las personas, digamos, las estructuras de valor no se dan cuenta de las cosas. Nosotros somos el único país en el que no se paga por recibir llantas. Sí, en otros lugares, por ejemplo, yo he hecho un estudio aquí en la universidad comparativa con Corea y con Estados Unidos. En Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos paga por recoger las llantas. En Corea, las empresas pagan porque se les recojan sus llantas. Te das cuenta, en Bolivia no te pagan y todavía quieren hacer un sistema en el que tienes que pagar por las llantas. Es imposible, no funciona la economía. Entonces, ¿qué pasa? Tú compites a grandes escalas. El reciclado de la llanta en China es re barato. ¿Te das cuenta? Por tanto, una pieza de mi producto en China es re barato. Entonces, es imposible competir en escala con China y además que China todavía está subvencionando el 20% de su industria. Entonces, ¿qué es lo que ellos tienen que nosotros no tenemos? ¿Qué es lo que ellos no tienen y nosotros tenemos? Impacto. Y esa es la clave, cómo utilizas la sostenibilidad como una ventaja competitiva. Y en este caso, yo puedo hacer que las llantas de Cochabamba, las llantas de Bolivia y las llantas de Paraguay y las llantas de México se conviertan en pisos para un parque. ¿Te das cuenta? Y si bien todavía hay gente que compra de China nomás, es un nuevo mercado en el que estamos trabajando. ¿Te das cuenta? En el que tenemos la posibilidad de ser más competitivos y ganar. Por eso, también es verdad, Mamut, y eso es un gran problema que tiene mi empresa, es una empresa que tiene un producto de segmento nicho, ¿no? Claro.
¿Te das Sí. cuenta? Nunca vamos a llegar a ser un producto de tecnología masiva, a no ser de que sea como los chinos, ¿no ve? Que tienen así gigantes, todas esas cosas. Entonces, lo que nosotros vendemos en realidad no son productos, lo que yo vendo es ciudad sostenible. Y eso significa que yo lo que vendo es ciudades, innovaciones urbanas. Es decir, identifico los lugares, genero los proyectos, genero la transformación urbana que me compran mis productos. Y en realidad, el momento que hemos cambiado de modelo de negocio ha sido que nosotros hemos pasado de vender eh, una cantidad a vender aproximadamente 10 a 20 veces más en el mismo año. Wow. ¿Te das cuenta? Entonces, el tema es un poco, y eso es lo que dice, ¿cuál es la diferencia competitiva con otras empresas que hacen lo mismo que tú? Que ellos venden baldosas, y yo vendo ciudades sostenibles, yo vendo Mm. infraestructura, yo vendo otra cosa. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, si yo no hubiera vendido eso, no hubiera podido desarrollar el mercado, lo que dice Gerardo. Si yo hubiera esperado que la gente venga y me compre mi baldosa como compra Marraqueta, nunca hubiera ocurrido. Entonces, yo he tenido que crear la necesidad, crear el proyecto para que la gente me compre. Entonces, y eso es lo que ha cambiado y eso es lo que ha hecho disruptivo. Por eso yo siempre digo, la innovación de mi empresa no es la baldosa. La innovación de mi empresa es el modelo de negocio. Y como Ah, yo no, tengo no un es modelo de negocio. tecnológico, es visión. Como yo tengo un modelo, modelo de negocio innovador, mi modelo de negocio es atractivo para cualquier país. Ahorita, por ejemplo, yo estoy trabajando para México, para el desarrollo de México, pero estamos presentando proyectos para Namibia, para Sudáfrica, ¿te das cuenta? Y por eso hemos cambiado de rol. Estamos destinando generar estructuras de empresas pequeñas que puedan adaptarse a mercados pequeños. Eso no puede hacer. Y los resultados son increíbles. Por ejemplo, ese mi estudio que he hecho, resulta de que en Corea, del 100%, Corea tiene un nivel digamos, de solución al pasivo ambiental de llantas de casi el 95%. Altísimo, buenísimo, ¿no? Pero del 95%, 45% de las llantas las limpian, las ordenan y nos mandan en contenedores a Bolivia y a Y Paraguay. nos los mandan como llantas nuevas para usar. De esas llantas nuevas llegan a Bolivia y la mitad van a parar debajo del río, porque tú compras un contenedor y de ese contenedor se paran. ¿Te das Claro. cuenta? Entonces, todo eso consiste en adaptar, y eso es un concepto que decía Gerardo, que ha sido súper interesante, es al final la innovación va a ser cómo puedes adaptar también, y no sé si han escuchado, hay un concepto nuevo que se llama innovación frugal, que es lo contrario a la innovación disruptiva. Si no es, oye, ¿sabes Mm. qué? ¿Cómo cosas que funcionan en otros lados los podemos adaptar a nuestro contexto y para que generen un impacto social y ambiental? Y eso creo que la innovación social es fundamental. Y creo que eso es lo que ha hecho Mamut. Y eso es lo que lo hace conocido internacionalmente. Y eso es lo que lo hace atractivo. Sí, innegablemente, utilizamos la basura para generar productos, pero nuestro modelo de negocio es el que es interesante. Manu, Fíjate, háblame un poco eso y sobre... soñar en grande, Gerardo te presentaba como, y Manuel, un emprendedor que soñó grande. Solo para no perder el hilo, contanos, porque hoy día están haciendo con Tetra Pak, no sé si terminaron de cerrar al final, en algún momento charlamos y estaban viendo una alianza con ellos. Me has mostrado muebles, me has mostrado sillones, sillas, en fin, material de escritorio, mesas. eh, pero es que el que Mamut, siendo una empresa chica aún, se acerque a una multinacional, le hable de tú a tú y le muestre el valor, es más de esto que estamos queriendo mostrar a la gente. Oye, boliviano, no tienes por qué sentirte chico, habla con el CEO de esa multinacional que seguro le generas valor. Sí, te cuento que nosotros hemos trabajado casi 5 años para ser los encargados de reciclar Tetra Pak en Bolivia. Tenemos la tecnología, hemos hecho las pruebas, hemos generado el mercado. Tetra Pak es una multinacional internacional que ha valorado nuestra gobernanza para poder trabajar con nosotros. Ya estamos vendiendo, hemos hecho proyectos. También estamos con plásticos, también haciendo cosas súper interesantes que los voy a invitar a que puedan participar en un edificio que hemos hecho que tú entras y todos los materiales son reciclados y no parece que fueran reciclados, porque eso es importante, ¿no? Mi papá siempre decía, todo le quieres meter tus productos. Si no le meto, ¿a quién voy a vender? ¿No? Entonces, pues, esa es la razón por la que hemos hecho los edificios. Pero lo que tú dices es importante porque hemos logrado generarle un valor a esa transnacional. Y ese valor ha sido tener que poder, es decir, todo el Tetra Pak que hay en Bolivia no alcanza para hacer una planta. Pero yo le he dicho, oye, yo puedo trabajar los sábados, entonces a ti te conviene y podemos ser un partner, ¿no? Porque yo tengo las máquinas, pero no hay ni la basura para generar una fábrica. Entonces hemos comenzado a hacer cosas. Lo que sí nos cuesta mucho, es decir, desarrollar el mercado es un reto muy grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos con muchas empresas, ahora estamos con un proyecto para cambiar
los mobiliarios de los colegios, que es con Tetra Pak y la Federación de Empresarios de Santa Cruz, ¿no? Y siempre hay una persona que dice, ah, sí, haremos, ¿no ve? Pero para que encuentres esa persona que diga haremos, has tenido que tocar 450.000 puertas de que te dicen no. Entonces le dice, ¿sabes qué? Yo hago muebles de Tetra Pak. Ah, qué lindo. Entonces, ¿por qué no me haces un mueble como esta fotito que he encontrado en Instagram? Pero no, lo que pasa es que esa es de plástico, pues. No, no, yo no puedo hacer uno de plástico porque yo hago muebles con Tetra Pak. Ah, ya, entonces, ¿por qué no haces con tu Tetra Pak de plástico? No puedo porque son dos materiales distintos, ¿no? Entonces, sí, pero entonces no, no vamos a hacer. Entonces, ese es el problema. Porque la gente quiere que dice, sí, me encanta la sostenibilidad, le vas a dar una solución a mi problema, todo, pero quiero que me sigas entregando nomás lo que siempre hago, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo Mm. le entregas? Le estás queriendo ofrecer una pizza, pero él, digamos hecha yo siempre digo, ¿no? Es cuando me pasaba con las cerámicas, ¿no? Es decir, querían que, mis baldosas son de goma, ¿no? Entonces venían y me decían, oye, ¿no tienes unas gomas que no huelan a goma? Es un poco difícil, ¿no? O quisiera que tu goma brille como la cerámica, ¿no? Entonces, el problema es que ellos quieren cerámica y un producto nuevo es un producto de goma, el de goma parece goma. Entonces siempre digo, ¿no? Es como cuando ves, le digo, oye, ¿sabes qué? Aquí hay un Mercedes, ¿no? ¿Y no tienes PETA? Sí, sí, tengo, no, pues, este es un Mercedes, ¿no? No es PETA, ¿no? Si no, PETA quiero, pero quisiera que me pongas PETA. Entonces es difícil cambiar eso. Pero hay gente, y eso siempre digo, siempre hay una persona que está dispuesta a hacer el esfuerzo. Entonces, lo que nosotros también como estrategia es buscamos a la persona que tenga las ganas de hacer ese esfuerzo y trabajamos con él y le hacemos todas las cosas súper fáciles para que ellos puedan apoyar a la transición, ¿no? Entonces, ustedes están tocando temas muy importantes porque hablamos de negocio, hablamos del mercado, hablamos de las barreras, pero yo quiero decirte una cosa, Bolivia tiene muchos defectos, pero también tiene grandes oportunidades. En primer lugar, en Bolivia tienes muchas oportunidades de poder generar productos, digamos, empresas, prototipo con niveles de dinero bastante bajos, con poca inversión. Y luego, si tienes posibilidades, puedes escalar. Lamentablemente ahorita Bolivia es una economía en decrecimiento, pero durante varios tiempos hemos tenido oportunidades donde se podían haber hecho muchas más cosas de lo que se han hecho, pero habían grandes oportunidades de poder vender productos nuevos, ¿no? Innegablemente, yo siempre digo, ¿no? Muchas veces vienen de Colombia o vienen de Chile y dicen, no, lo que pasa es que ustedes tienen que hacer como un Corfo, ¿no ve? Pero no Mm. tenemos Corfo, ¿no? Entonces, a ver, y eso es una cosa importante. Y además nuestro país no tiene la intención de crear un Corfo. Entonces, no puedes basar todo un plan de desarrollo y de crecimiento de startups en que se cree un Corfo. Para la Entonces, audiencia que no sabe, Corfo es un programa gubernamental de financiamiento y fomento a la inversión y desarrollo de startups, empresas y general de Chile. Debe ser quizás lo más avanzado que tenemos a nivel LATAM, a nivel financiamiento gubernamental. sí, es una cosa bastante interesante, pero que funciona también con muchas cosas que tú ves, ¿no? Al final, Corfo financia los ventures, pero digamos, los ventures de 2%, 3%, para que el inversor privado tenga rendimientos de 15, 16, 17, ¿no? Exacto. Entonces, igual es como si fuera una subvención, ¿no? Es decir, al final es la subvención con otro nombre. Pero, eh, pero al final lo que yo quiero decir es de que Bolivia es un país que tiene una potencialidad y hay que ver, y creo que durante años, y eso siempre digo, ¿no? Antes de que este tema de ser emprendedor esté de moda, Bolivia es un país de emprendedores, ¿no? Y de emprendedores que han hecho negocios en lugares difíciles, ¿no? Mm. Difíciles. Entonces, Bueno, yo siempre digo, ¿no? Vienen y te dicen, ahora está de moda, no sé si has visto los programas de gestión en tiempos de crisis, ¿no ve? sí. Hace 20, 40, 50, 60 años que gestionamos en tiempos de crisis en Bolivia. No sabes si te van a... Somos expertos. Solo gestionamos con tiempo de crisis. Sí, entonces, Manu, yo quería preguntarte, bueno, hemos hablado mucho sobre empresas, sobre startups, sobre innovación, pero yo quiero preguntarte, ¿por qué lo haces? ¿No? Hace un tiempo leí un libro de Simon Sinek que se llama La clave es del porqué, ¿no? De entender el porqué de tus proyectos, de lo que buscas. Contanos un poco cuál es ese tu porqué. ¿Sabes qué? Esa es una muy bonita pregunta, ¿no? Mira, cuando estaba en Bolivia, estaba trabajando bueno, yo he hecho empresas y ya las he vendido, varias, unas tres o cuatro. Entonces, una de las empresas que tenía era con mi papá y yo le decía, podemos hacer condominios en Santa Cruz, hagamos edificios, hagamos todo. Y mi papá no quería hacer, me decía, yo, ¿para qué? A mí me gusta ir a bailar tango, quiero dormir.
Me gusta levantarme a las 3 de la tarde y ir a tomar mi ladito y después hacer mi trabajo y me va bien y no quiero hacer eso. Y yo no entendía, oye, no entendía, sí, en mi cabeza no entendía hasta que luego me di cuenta de que hay diferentes motivaciones en el ser humano. Tengo un amigo, por ejemplo, que dice que él en realidad es cantante, pero para ganarse la vida es ingeniero industrial, ¿no ve? Entonces, entonces, ahí viene un poco lo que es la visión de la gente. Entonces, me he dado cuenta que hay mucha gente que hace las cosas para ganar dinero, para hacer lo que quiere hacer, ¿no? Mi papá, mi amigo, todas esas cosas. Hay otras personas que hacen las cosas por el dinero, que su motivación es solamente el dinero y no les importa nada más que hacer dinero y no importa lo que hagan. Y hay personas que hacen las cosas porque les gusta el cambio. Y creo que yo soy esa persona. Yo soy la persona que me gusta hacer cosas, estoy en proyectos, estoy en actividades, porque me gusta promover el cambio, me gusta ver la transformación detrás de ese proceso, me gusta ver cómo las cosas cambian, cómo se transforman, cómo generan un impacto. ¿Te das cuenta? Innegablemente, a través de ese trabajo que he desarrollado, ha generado dinero, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero nunca ha sido la base específicamente de lo que yo quería desarrollar. Y creo que ese es mi porqué, ¿no? ¿Por qué hago las cosas que hago? Hago porque me gusta ver las cosas transformarse, ¿no? Sí, ahora, por ejemplo, estoy haciendo un doctorado aquí, estoy sufriendo porque hace tiempo que no estudio, estoy sufriendo con mi inglés, ¿no ve? Eh, Cuidado. estoy, tengo mi familia aquí, entonces también tengo que acabar yo. Los estudiantes aquí me llaman y les digo, hermano, yo no puedo trabajar sábado a las 2 de la mañana, ¿no? Porque tengo familia, tengo que sábado y domingo tengo que llevarlos a pasear, porque si no mi esposa me va a matar, que le he traído a 4.000 kilómetros y no la saco a pasear, me va a matar, ¿no? Entonces yo tengo que acabar viernes en la tarde todos mis proyectos para poder entregar y mi profesor me dice, ya por favor ya no mandes porque la carpeta se abre el lunes, tú estás entregando viernes, ¿no? Pero no, Manu, no entienden que tengo el tiempo contado, ¿te das cuenta? Y luego la anterior vez estaba caminando por la calle y digo, oye, realmente no sé qué me pasa, ¿no? Mira, mi sabático se ha convertido en esta tortura que tengo que estar, todavía estoy pagando por esto, ¿no? Entonces, pero después de eso voy hacia atrás y veo las cosas y realmente me gustan, ¿no? Veo la transformación de mi hija. Mi profesor viene y me dice, ¿sabes qué? Tienes que mejorar tu inglés y tienes que ir a tu casa y hablar inglés en tu casa. Entonces llego y comienzo a hablar y comienzo, bueno, le digo a mi hija, ahora vamos a hablar inglés porque tenemos que aprender y tú no estás aprendiendo. Cuando me doy cuenta, mi hija hablaba mejor que yo. te Ahora no, corrige. te estás riendo de mi pronunciación. Lo Entonces, mismo le pasa a Gerardo. es una Tal cual, locura. Y tal yo ni cual. me había enterado, ¿no? Hasta que he comenzado a hacer esas cosas, ¿no? Entonces, es un proceso y creo que ese es mi porqué, ¿no? Mi porqué es que me gusta ver la transformación, me gusta hacer cosas, me gusta ir adelante, me gusta hacer que las personas que estén conmigo también vayan adelante. He aprendido muchas cosas porque hay muchas personas que también no les gusta que las empujes. He aprendido con sufrimiento de que hay que apoyar a la persona que quiere ser apoyada, no a la que no quiere. Entonces, creo que ese es mi porqué. Qué Eh, lindo, Manu. Yo he tenido la suerte y el gusto de conocer gente que ha trabajado con vos y un poco habla de esto que hablas vos y sin duda eres un referente, pero me quedo muchísimo con una palabra que mencionaste que es valor, ¿no? Se nota que te mueves por el valor que agregas, pero también ese valor uno tiene que saber identificarlo, venderlo y entender que el mundo se trata del valor que le agregas al otro. Esto que dices, yo nunca vendí baldosas, vendo ciudades inteligentes, plazas seguras, proyectos sustentables. Es decir, la baldosa termina siendo simplemente una parte más de algo mucho más complejo. Y creo Un que instrumento. exactamente. Y creo que eso es algo que en los tiempos de hoy tiene que quedar como mensaje. Si hay algo que tenemos que llevarnos de esta charla con vos es, tenemos que preocuparnos por generarle valor al otro y el producto va a pasar a un segundo plano y lo económico y el rédito económico va a venir y va a llegar. Y creo que eso se nota a lo largo de toda tu historia, a lo largo de tu actividad. Y creo que es eso que hace que te mantengas inquieto y que no hayas parado con Mamut solamente. Y me gustaría hacer un doble clic en Aguayo, en Zeppelin. Comentanos qué son estos proyectos. Yo estaba convencido que Aguayo era posterior a Mamut y es una grata noticia saber que Mamut es un spin-off
de Aguayo y que nace ahí, pero contame qué estás haciendo hoy, particularmente en Aguayo y en Zeppelin. ¿Cómo estás agregando valor en estas dos industrias? Mira, Aguayo se ha convertido en una fundación, ¿no? En realidad, ¿qué pasó? No, yo gané una beca para ir a la Escuela de Negocios de Georgetown, que se llama un programa que se llama GCL, que también Miguel ha ido, ¿no Y yo ve? también, Y los tres. Ya Gerardo. los tres hemos ido a GCL, eso es súper, súper Mira, genial. qué coincidencia. Entonces, cuando fui ahí, yo hice el proyecto en GCL, que era mi fundación, mi centro de desarrollo tecnológico Aguayo, ¿no ve? Porque yo quería ser Aguayo. Entonces, pero todo el mundo me preguntaba por Mamut. Entonces ahí me di cuenta de que Aguayo era una cosa muy hermosa de impacto, de desarrollo, pero Mamut era la gallina de los huevos de oro. Y ahí tomé una gran decisión, y es una decisión que tienen que tomar los emprendedores, es, ¿me enfoco en algo o hago miles de emprendimientos? Y ahí tomé la decisión de darle el 100% de mi vida a Mamut y decir, oye, ¿sabes qué? Lo vamos a escalar a Mamut. Aprendí de que no hay una receta para escalar, que al final tú tienes que encontrarte. Yo iba, ¿no ve? Porque había varios empresarios importantes en GCL, ¿no se acuerdan? Y yo voy y le digo, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo has hecho para escalar, no ve? Y no había una receta. Yo quería que me den una receta, ¿no ve? Bien ingeniero, ¿no? A, B, C, D y mezclas y sale. Entonces, y eso no funciona así. Entonces, cada uno tiene que buscar su camino para el escalamiento y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ahí tomé la decisión de enfocarme totalmente a Guayo. Y en ese contexto, después de eso, escalamos a Guayo. Yo me vine a Estados Unidos para hacer Humphrey Fellow. Al volver a Humphrey Fellow, llegamos y hicimos Paraguay. Y al volver a hacer Paraguay, logramos que nuestro centro de desarrollo tecnológico se convierta en una fundación. Tenemos una fundación que se llama Aguayo y que busca promover el desarrollo sostenible en la región. Entonces ahí tenemos proyectos que hemos trabajado como rincones urbanos, que trabajamos en la estructura de desarrollo de, de ayudar a los barrios a encontrar proyectos de infraestructura urbana donde necesiten implementación. Y claro, yo ahí coloco mis productos. Porque es importante ver que Mamut es una empresa de triple impacto, ¿no ve? Entonces, si tú vas al banco y le dices, oye, ¿sabes qué? Préstame para el impacto, ¿qué te dice? Huevo, ¿no? Tienes que mostrarme Ajá. los impuestos. Y luego vas a una Último fundación balance. y luego vas a un financiador y le dices, oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes dar platita para que financie mi empresa de triple impacto? También nos ha pasado de que hemos llegado a finales, a cosas finales en Bolivia para promover empresas, un concurso para promover empresas de triple impacto. Y cuando llego, me dicen, llego al final, todo me han aprobado, todo, todo, todo. A alguien se le ocurre decir, no, Mamut es muy grande. Anulamos la categoría y desde ahora, en vez de dar esa plata para empresas de triple impacto, le vamos a dar no sé, a otro para que hagan otra cosa, que puede ser bien o malo, eso no importa, ¿no? Pero si hiciste un concurso en el que alguien Claro, ganó, no puedes decir, oye, ¿sabe qué no le vamos a dar porque son muy grandes, ¿no? Entonces yo Sí. siempre le digo específicamente, claro. ¿te imaginas qué he hecho sin ningún apoyo? Mira lo que hemos hecho. Si ustedes agarrarían ese fondo y darían para el desarrollo de impacto, y yo creo que eso se soluciona de una forma práctica y se llama transparencia. ¿Te das cuenta? Decir, oye, ¿sabes qué? Esto es así, estas son mis métricas de impacto, tú vas a poner para el impacto, ese impacto va a tener una repercusión en mi empresa de tanto y vamos a generar desarrollo económico. Lo grave es de que en el mundo, digamos, en el que solamente o ganas plata o generas impacto, ese concepto no se entendía. Ahora ya ha mejorado mucho en Bolivia, ya se entiende específicamente más el concepto. Igual, por ejemplo, ya los bancos han entendido de que mi relación como empresa impacto es absolutamente correlativa. Es decir, mientras más impacto hago, más dinero hago. Mientras más dinero hago, más impacto hago. Entonces es una cosa que va conectada así. Por eso también nosotros no tenemos una área de responsabilidad social empresarial, ¿no? Porque nosotros no, nuestro negocio es hacer el impacto, ¿no? Claro. Entonces eso hace Manu, Mamut, eso hace Aguayo. y en Zeppelin, ¿qué estás haciendo? O contarnos un poco más Entonces, sobre. en Zeppelin lo que pasó específicamente es que como no había quien me compre mis productos, necesitábamos hacer muestrarios, ¿no ve? Para que la gente vaya a ver cómo son nuestros productos, porque si no nadie se imagina. Y ahí comenzamos haciendo un primer edificio en Santa Cruz, porque la idea era hacer un edificio en la que la parte de abajo sea nuestra tienda y en la parte de arriba tengamos un departamentito y lo demás, como el modelo de la abuelita, ¿no? Lo alquilábamos. Claro. Entonces, pero luego nuestro modelo, como siempre estamos pensando en optimizar, así nos comprábamos lotes que nadie quería. Porque claro, un desarrollador, Miguel sabe, tiene que haber una relación en la cantidad de metros cuadrados que hace, la superficie, cuánto va a ser, cuánto puedes invertir. Entonces hay terrenos que están bien posicionados, que son pequeñitos, que a un desarrollador no le interesa.
¿Te das cuenta? Y por tanto, a mí sí me interesa, porque va enfocado a mi modelo de negocio y en esa estructura lo que nosotros hacemos es un sistema de renting temporal, social, que lo que busca es hacer que las personas tengan acceso a primera vivienda de forma barata y enfocado a un concepto de ciudades de 15 minutos. Te voy a explicar. Somos absolutamente lo contrario a Airbnb. ¿Te das cuenta? Ese es nuestro concepto específicamente. Nosotros rentamos para que gente que no podría vivir ahí viva. No sé si me dejo entender. Si, por ejemplo, tenemos un lote, un edificio en la Banzer entre segundo y tercer anillo, el concepto del edificio, el diseño del edificio, la eficiencia del edificio, la sostenibilidad del edificio está pensado para que una persona que tendría que vivir en el octavo anillo, compartiendo un departamento con tres, pueda vivir en la Banzer de segundo y tercer anillo. ¿Te das cuenta? Y de paso, no le alcanza ni para sacarse un crédito para comprar ese departamento, pero sí les alcanza para pagarme. Entonces, ¿qué significa? Nosotros tenemos un modelo de negocio en el que el servicio de vivienda es de alto nivel, pero no tiene absolutamente nada más. No tiene amenities. Es decir, cuando estaba haciendo, y seguramente Miguel tal vez me va a apoyar en esto, que cuando decía, pues estoy haciendo un edificio sin piscina, sin parrilleros, ¿qué estás loco? En Santa Cruz, en Santa Cruz los estudios dicen que en Santa Cruz es más importante la piscina que en Asunción del Paraguay. Mm. En el momento Wow. en el momento de la toma de La decisión, decisión de compra. para una decisión de compra, la piscina en un departamento es fundamental para que una persona tome la decisión de comprar en Santa Cruz. Entonces, tenemos una estructura que está pensada en un modelo totalmente diferente desde el punto de vista del diseño del edificio, pero también desde la sostenibilidad del edificio. Y ahí hemos creado lo que es el primer, que luego he aprendido, que es el primer fondo de inversión inmobiliario sostenible en Bolivia y creo que es uno de los pocos en Latinoamérica. ¿Te das cuenta? Es decir, nosotros invertimos en infraestructura sostenible, pero desde un punto de vista financiero. Lo que estamos haciendo, estamos construyendo los edificios, vamos a comenzar, todos están diseñados bajo la norma EDGE, estamos pasando al sistema de certificación EDGE y en base de eso estamos generando una estructura de financiamiento en que las personas puedan comprar específicamente no departamentos, no metro cuadrados, sino acciones sobre la empresa matriz. Como Entonces, no una sé si tokenización. en realidad, ese es el objetivo. Yo siempre digo, la tokenización es la herramienta. El modelo de negocio siempre tiene que ser diferente a la Claro, tecnología. Sí, yo tengo un modelo de negocio que lo puedo hacer con tokenización, lo puedo hacer con equity, con private equity, lo puedo hacer con miles de opciones financieras que seguramente vamos a ir estructurando y vamos a ir viendo. Ahorita todavía es un fondo cerrado que no tiene inversión porque es una cosa que nosotros como Mahmood hemos ido generando y estamos revisando que los números sean los correctos, que realmente tengan impacto. Esto está enfocado un poco a mi tesis doctoral que estoy desarrollando ahorita. Entonces, antes de que, digamos, estamos corroborando que las métricas y todas las estructuras vayan de la mano de lo que hemos pensado. eh, y ojalá que en el tiempo podamos abrirlo, pero que al final, como digo nuevamente, ¿no? Lo innovador, y eso siempre digo, cuando viene una persona y te cuenta una startup y te habla de tokenización como la base de su modelo de negocio, no es lo que quiero escuchar, ¿no? Yo creo que lo importante es ver el negocio de negocio y si vas a utilizar inteligencia artificial y si vas a utilizar tokenizaciones o otras cosas, está bien porque le vas a hacer un modelo más atractivo, pero el modelo tiene que funcionar sin eso, tiene que ser claro. escalado sin eso. Sí, es la forma de escalar La la forma de tokenización. escalar, la tokenización, estamos viendo específicamente, Bolivia no tiene una norma sobre eso, pero México sí tiene, Estados Unidos también tiene. Entonces, no es que estamos inventando nuevamente la pólvora, ¿no? Sino nuevamente estamos haciendo una innovación frugal en la que estamos generando una estructura, en generar un fondo inmobiliario que aquí se llaman Real Estate Investment Trust y que son estructuras donde invierten. En Estados Unidos también hay. Y Sí. justo hay una cosa bien interesante, ¿no? ¿Te acuerdas que ustedes tuvieron la oportunidad, nos vimos con el Rodri en el Climate Week? En Nueva York. Fue una cosa súper interesante en Nueva York y estaba el Rodri, estabas tú en esa aceleradora de FinTech en Nueva York y justo también estaban hablando una empresa que hace medición de impacto y lo conecta con rentabilidad, ¿no? No me acuerdo qué se llamaba la empresa. Y es súper Sí, interesante porque he llegado ahí y he visto a alguien que estaba haciendo lo que yo quería hacer. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué es lo bueno de eso? Lo bueno no es que ha dicho, no me he desanimado, he dicho, uy, mira, están haciendo lo mismo que yo, sino he dicho, a él lo están haciendo lo mismo que yo, pero para otro tipo de persona y otro segmento de mercado.
yo tengo una solución que está adaptada a niveles de riesgos mayores, a formas de vida diferentes, ¿te das cuenta? Claro. Entonces, era un concepto Claro. parecido, pero diferente desde otro punto de vista. Pero lo que sí me ha llamado la atención y es lo que me ha motivado a seguir haciendo eso, es de que son cosas nuevas, ¿no? Sí, es decir, he Manuel, visto. déjame hacer un giro de 180 grados. Hemos hablado de todo el crecimiento de Mamut, de la fundación, de lo que has ido haciendo. Hemos dado un contexto de lo grande que es la empresa hoy día y de todo lo que has logrado. Pero al final todo esto viene con sacrificio. Y el sacrificio, no quiero preguntarte el sacrificio obvio, horas de trabajo, eh, dejar de invertir, por invertir, dejar de hacer cosas. Yo creo que eso es obvio entre todos los que te estamos escuchando. Pero, ¿qué sacrificios sientes vos que en lo más profundo has tenido que hacer? Porque al final de esto es como dicen los gringos, no un pain, no gain, ¿no? Entonces, por mucho que el camino haya sido tan lindo y se hayan ido conectando estos puntos, a nivel hiperpersonal, una persona que quiere lograr generar impacto y que quiere lograr crecer y un impacto cada vez mayor, sin duda alguna, tiene sacrificios personales, individuales y que seguro que forman parte de esa esencia también. Contanos un poquito. ¿Sabes qué? Ese es un tema que a mí me queda muy preocupado porque veo que las nuevas generaciones no están tan dispuestas a sacrificarse por algo. ¿Te das cuenta? Y eso es un tema que a mí me llama mucho la atención porque durante mucho tiempo te han metido una idea de que tienes que buscar hacer lo que te gusta, ¿no? Y yo creo que hacer lo que te gusta es el resultado de muchas veces haber hecho lo que no te gustaba. Es decir, no es que te mereces, ¿no ve? No es que la vida tiene una obligación de darte para hacer lo que tú te gusta, sino que tú tienes que ganarte el derecho de hacer lo que te gusta. Y eso es lo que la gente no está haciendo, ¿no? Entonces tú tienes, y no solamente, justo hemos estado participando, seguramente han tenido la oportunidad ustedes también de participar en temas de recursos humanos a nivel global, es un problema. ¿Te das cuenta? Todos están teniendo problemas y por eso no se están dando cuenta que la inteligencia artificial está, es decir, las grandes empresas están invirtiendo en la inteligencia artificial para evitar este problema, ¿no? Porque los trabajadores no quieren trabajar, los jóvenes ya no quieren trabajar de lunes a viernes, ahora solamente quieren trabajar de jueves, ¿no? Entonces ya no están dispuestos a darle el tiempo que tienen que hacer, no les gusta algo, se van, les dices que algo está mal, también se quieren ir, eh, no se dan cuenta que el problema no es el trabajo. Yo siempre digo, si tú te subes a la bicicleta y nunca has manejado bicicleta, ¿qué te va a pasar? Te vas a caer, ¿no? No es culpa de la bicicleta. Entonces, Claro, tienes que esforzarte, al principio harás 1 kilómetro, después harás 5, te caerás, te levantarás, pero si la gente viene y dice, no, no, esta bicicleta no funciona, no me lleva a donde yo quiero ir, ¿te das cuenta? Entonces creo que ahí es un tema bien importante, que lo más que yo siempre digo, el conocimiento suma, pero el trabajo duro, el esfuerzo, eso multiplica, ¿no? Entonces creo que eh, uno de los retos que tenemos en la generación siguiente es este tema, oye. Y yo te digo, como padre también estoy sumamente preocupado específicamente porque muchas veces acaban de llegar, seguramente vas a escuchar, van a llegar mis hijos, les dices, anda a cerrar la puerta y cierran la ventana, ¿no? Entonces creo que hay un reto bien grande específicamente en eso, en muchos jóvenes, de darse cuenta de que hay que trabajar duro para poder conseguir los beneficios, ¿no? Sí, totalmente. Dame un ratito. Creo que lo que dices es clave, lo hemos charlado en otros episodios de este mismo podcast y yo adhiero 100% a tus palabras, que uno o la sociedad en general, sobre todo los más jóvenes, buscan hacer lo que aman y yo siempre digo que uno tiene que amar lo que hace, ¿no? Indistintamente de que eso sea y seguramente hay etapas y como dices vos, en algún momento te vas a ganar el derecho de piso de poder realmente hacer lo que te apasiona y lo que amas, sea cual sea, sea lo que Que sea. ¿sabes qué pasa? Este tema de, yo siempre también pienso, este tema de que buscar lo que uno te gusta y hacer el trabajo que te gusta es como ese pensamiento de que vas a encontrar la felicidad etérea. ¿Te das cuenta? La gente dice, es que yo quiero ser feliz, pero no se dan cuenta que ser feliz no es un momento etéreo. Es decir, en la vida claro. vas a tener momentos difíciles y felices, pero por suerte la mayoría son normales, ¿no?
Entonces, eso es lo que pasa también con el trabajo, ¿no? Vas a momento tener momentos fáciles, momentos retantes, momentos que vas a hacer las cosas que te gustan, las cosas que no te gustan, pero Claro. ese momento de decir, oye, ¿sabes que voy a tener que hacer un trabajo que me hace feliz todo el tiempo? No va a ocurrir y ese es un reto bien grande. Y en ese Sí, tal cual. contexto, Perdón, Manu, pero es tal cual lo que dices, ¿no? O sea, además que en el mismo trabajo que te gusta y que supuestamente es el que te hace feliz, hay cosas que no te gustan. Yo me quedo con eso que dices, ¿no? Y de repente hacer un trámite, el papeleo, la burocracia, o el abrir mercado, o el tener que ir a hablar con gente porque no eres una persona que le gusta hablar. O sea, siempre va a haber algo que de repente no va a resonar tanto contigo, pero es eso, ¿no? Encontrar en lo que estás haciendo todos los días algo que te haga feliz y algo que realmente, porque si no, sí, y coincido totalmente que es ese pensamiento un poco utópico, ¿no? Y que vas postergando ese momento en el que realmente vas a estar haciendo lo que te guste, ¿no? Manu, estamos ya sobre el tiempo, pero antes de cerrar, quiero preguntarte un poco sobre, volviendo al impacto y a la transformación que un poco nos comentabas, que es tu por qué, ¿no? Me gusta ver cómo se transforman las cosas. Yo quiero que me cuentes un poco sobre cómo se ha transformado este problema de las llantas en Bolivia en números, ¿no? ¿Cuántas llantas teníamos o tenemos en el mercado para ser recicladas? ¿Cuántas ya han pasado por Mamut? ¿En qué se han transformado? Háblanos un poquito sobre eso antes de cerrar. sí, mira, más o menos en Bolivia hay 30 millones de llantas botadas en promedio, ¿no? Eso quiere decir que hay más llantas que personas en Bolivia. Y eso es un problema bastante grande porque cada año se está convirtiendo en un pasivo mayor, ¿no? Va aumentando, va aumentando, va aumentando. Y nosotros más o menos tenemos la capacidad de solucionar entre el 20 y el 30% del pasivo ambiental. Lo que pasa es que realmente uno de los retos que he tenido cuando he venido aquí ha sido también lo que comentaba Miguel, poder conectar con mi familia, ¿no? Es como un stop. Entonces tengo mi oficina aquí en mi casa, mis hijos llegan del colegio y ya tienen la costumbre, yo estoy sentado aquí, vienen y me cuentan lo que han hecho en el día, qué han hecho las actividades. Y eso es un poco también lo que hago yo cada 5 años, parar un poco para poder hacer a lo que me gusta hacer y al mismo tiempo tener la posibilidad también de darle ese tiempo a mis hijos, ¿no? Es decir, ir en bicicleta al colegio, cosas así. Y realmente me gusta, porque durante mucho tiempo he viajado harto, he estado fuera, no los he visto y todo. Pero bueno, como te comentaba, más o menos 2 millones de llantas se generan de pasivo al año y nosotros tenemos como más o menos al año como 200.000, 300.000 a 400.000 llantas que valorizamos, Wow. ¿no ve? Eso quiere decir que más o menos entre el 10 y el 20% del pasivo generado en Bolivia es solucionado por nosotros. Parece poco, pero la cantidad de dinero, digamos, de impacto que tenemos por la inversión que hemos generado es una locura. Y eso es lo que le hace interesante a nivel internacional específicamente también, ¿no? ¿Cómo lo mides en términos de CO2? ¿Cómo lo medimos? Ah, eso es una buena pregunta. Nosotros hacemos a través de una herramienta que se llama Life Cycle Assignment. Ok, ¿No? sí. Entonces, cuando he hecho el Life Cycle Assignment aquí, me he dado cuenta de que por cada aproximadamente 2 kilos de valorizado de llanta es aproximadamente como haber capturado el carbono de un árbol. Pero lo más interesante es que cuando una llanta va a pasar a mamut y se valoriza, es una solución 8 veces más ambiental de que vaya a un botadero y ni qué decir cuando va a quemarse en un, ¿cómo se llama Claro. esto? En un bloqueo, ¿no ve? Ujú. Entonces, nosotros tenemos una estructura que es muy interesante lo que dices tú, Gerardo, porque conectamos nuestro impacto, nuestros objetivos de impacto con nuestras métricas financieras a Claro. través de una balance scorecard Mm. mixto, que es bien interesante porque nosotros somos una de las primeras empresas en Latinoamérica que han hecho una planificación estratégica basada en sostenibilidad. El 2019 presentamos Bananex, Citibank y nosotros en México la planificación financiera basada en sostenibilidad que habíamos hecho como un caso de estudio de empresas B. Y ahora, por ejemplo, me ha invitado Pedro Tarak, que es el fundador de Empresas B y el Fondo Global para la Infraestructura, a la reunión. Voy a estar en Panamá la próxima semana. Y esto es un poco como este impacto que parece poco, pero que es fundamental para Bolivia y para Latinoamérica, nos ha permitido entregar una solución desde Bolivia hacia el mundo, ¿no? Qué locura, mano. La verdad que para mí, como boliviano, y hace 18 años que vivo afuera, con lo cual he perdido quizás
el timing y la diaria de Bolivia. Escucharte es un orgullo enorme, creo que es una motivación y creo que me hace sentir un poco más culpable todavía de estar tan lejos tantos años, porque sin duda desde Bolivia se puede, vos eres un caso de éxito y la prueba viviente de que sin importar los gobiernos y las situaciones, el querer hacer puede mucho más, ¿no? Obviamente hay que poner trabajo, estrategia, cabeza, pero sí se puede. Y simplemente para cerrar, vos sabes que el objetivo de este podcast es inspirar a bolivianos a que se animen, a que lo hagan, a dejar de lado las excusas y seguir ese sueño, esa pasión, que hagan esa inversión, que creen esa empresa, que creen trabajo. Entonces, quiero que le dejes un mensaje y preguntarte qué le dirías, sobre todo a la juventud que hoy en un contexto quizás tan adverso en Bolivia, está pensando en irse, está pensando en resignar ese proyecto, está pensando en no empezarlo. ¿Qué le dirías y qué mensaje les dejarías? Mira, yo sé que la situación está un poco complicada en Bolivia, ¿no? Es decir, y sobre todo un poco estamos como un poco abatidos, ¿no? Es decir, nuestra bolivianidad está un poco dolida. Creo que es un poco eso, ¿no? Pero creo que en este momento es donde necesitamos más bien trabajar en eso. Yo siempre digo, la anterior vez fuimos a un partido de fútbol y un equipo boliviano estaba entrando para jugar la final de Libertadores y estábamos con un amigo, no me acuerdo si era semifinal o final, estábamos con un amigo argentino y viene y nos dice, oye, ¿y ustedes van a...? Ah, no, un amigo brasileño estábamos y le digo, ¿y ustedes creen que van a ganar? Y nosotros decimos, no, no sabemos, lo que pasa es que los equipos argentinos son muy buenos, ¿no? ¿Sabes qué? No, no, no. Y me decía, qué raros son ustedes los bolivianos. Los brasileños ya hubiéramos ganado 2 veces y si hubiéramos perdido, hubiéramos dicho que ha sido por mala suerte. Entonces, creo que esas cosas como bolivianos tenemos que construir, tenemos que creernos, tenemos que tener la potencia de decir, oye, ¿sabes qué? Podemos hacerlo, podemos desarrollar. Y más bien, es decir, en vez de decir, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo vamos a hacer si aquí en Bolivia no se puede hacer? Porque no tenemos Corfo, no tenemos esto, no tenemos el otro, no tenemos esto, cosas. Más bien podemos ver desde otro punto de vista, decir, oye, mira, ¿cómo existe Mamut sin un Corfo? ¿Cómo existe Quantum sin un Corfo? ¿Cómo existe otras empresas que de quinoa? ¿Cómo empresas de helados que les han ganado a las transnacionales en el momento para desarrollar helados? Empresas de autos, empresas de cosas. ¿Cómo existe todo eso donde en un lugar que supuestamente no debería existir, ¿no? Entonces tendríamos que hacer un análisis y pensar que cómo podemos hacer eso y qué hemos podido hacer y qué cosas hemos tenido la oportunidad de que el lugar donde hemos estado también nos ha dado la opción de hacerlo, ¿no? Entonces creo que ahí cambia un poco la visión, cambia un poco la visión de echarle la culpa de no hacer algo a tu contexto, a empoderarte y decir, oye, con lo que tengo, ¿qué es lo que puedo hacer? Y eso también pues te cuesta mucho porque hay que valorar lo que tenemos en Bolivia. Yo les agradezco mucho la oportunidad que ustedes están haciendo ahorita con el podcast, porque yo siempre digo, ¿no? La gente no sabe que en Bolivia hace 25 años se reciclan baterías, ¿no? Y cada vez veo que vienen speakers internacionales a enseñarnos que baterías hay que reciclarlas. ¿Te das cuenta? Entonces, o Claro. cosas así que ya están pasando en nuestro país y que nada, la anterior vez viene y me dice, oye, ¿sabes qué? He venido a comprarte tus rompemuelles. Te cuento de que ahora como no se puede importar, estamos teniendo que comprar nacional, dice. Desde que "¿Qué nunca me has comprado?" Le digo, es que la encargada de la obra no le gusta comprar con productos bolivianos, dice. ¿Te das cuenta? Claro, Y ellos imagínate. específicamente, porque no, lo que pasa es de que no son tan buenos como los extranjeros. Claro, ¿cómo vamos a ser tan buenos si nadie nos compra? ¿No? Entonces, tienes que tomar en cuenta de que nadie ha desarrollado un producto que sea inmediatamente bueno, sino es un proceso de desarrollo, de crecimiento, de innovación, y para eso tenemos que tener que la gente esté interesada en comprar nuestros productos como primera, como No, y primeras. más allá de eso, Manu, yo creo que también hay como ese pensamiento de que siempre lo extranjero es mejor, ¿no? Y es también cambiar un poco el chip de la gente de Bolivia está creando, se está haciendo y además se está haciendo de muy buena calidad y en diferentes rubros, sea el Lo vino, que pasa es sea que, el rubro sí, tuyo, lo que sea. vino, hay miles de cosas, pero no sé si te das cuenta, hay cosas que no son noticia, ¿no? Ayer estaba viendo, creo que 3 bolivianos están entre los innovadores sub 35. Han salido 3 o 2 bolivianos entre los innovadores sub 35 del MIT. Eso Mira, debería ser noticia nacional, ¿no? Que ¿Te fue das en Perú, cuenta? Es tienes razón, decir, sí. y Sí. cuando ves en Chile sale, ¿no? A mí me sorprende, ¿no? La universidad, por ejemplo, cuando nosotros ganamos premios internacionales, que hemos ganado varios,
La Universidad de Georgetown ha sacado una cosa en su plataforma, en su página web. Aquí en Michigan State sacan cuando nosotros ganamos las cosas. El INCAE saca. Pero la San Simón nunca ha puesto nada, ¿no? ¿Te das cuenta? Y eso es una cosa porque no cultivamos esa, no solamente de mí, ¿no ve? Sino de varios exalumnos que generan grandes impactos a nivel internacional, pero no son noticias. Eso tenemos que cambiar de que esas cosas tienen que ser noticias, tienen que ser valor, tienen que ser cosas Manuel, importantes. sabes que justamente la esencia de esto que hemos querido hacer entre los tres hermanos es poner ese granito de arena para generar valor en algo que es tan relevante y tan poco usual en Bolivia. El sentirte orgulloso de ser boliviano, el sentir al menos que no tienes un lastre o que no empezaste el partido perdiendo 5-0 y que tienes que remontarlo por el solo hecho de ser boliviano. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de lo que estamos logrando, porque además nos divertimos muchísimo conociendo gente como vos, profundizando en sus historias. Han pasado empresarios, han pasado deportistas, han pasado gente que está haciendo distintos productos. Y en la medida que vamos buscando estos perfiles, la única intención es mostrar cómo hay gente que independientemente de su contexto y de lo que pasó o pasará, está haciendo cosas absolutamente relevantes, no solamente para su vida, sino para la sociedad y para el entorno y el mundo. Entonces, es un orgullo tenerte, Manu, escuchar tu historia, escuchar todo lo que has estado logrando. Además que esta historia, seguramente luego en un par de meses o más te vamos a entrevistar de nuevo para que nos cuentes cómo va evolucionando todo esto. Y la intención es justamente inspirar a esa gente, a todos los que nos escuchan y nos siguen, y que puedan entender que, hombre, la pérdida la tienes dada ya, el sacrificio lo tienes que poner. Entonces, nomás animarse a hacerlo, hacerlo con cabeza, hacerlo con inteligencia y sobre todo hacerlo sabiendo. Hay mucha gente que necesita mirar para tener fe y para creer, ¿no? Y si es que alguien más ya lo pudo, es como que un poco más sencillo entender, oye, yo también puedo hacerlo. Ok, bolivianos que le están rompiendo en el mundo entero, hay muchísimos. Pensábamos que iba a ser complicado conseguir algunos. ¿Sabes qué? Tenemos una lista interminable, empezamos a ya segmentar, ya no tanto empresarios, ahora deportistas y tal. Y eso es lo lindo de esto, y te agradecemos infinitamente el que te hayas dado un tiempo en Michigan y que puedas charlar con nosotros, profundizar de algunos temas y contarnos tu linda experiencia. Hermanos, no sé si quieren hacer el cierre, despedirse de Manu, que su historia ha sido tan linda. Y Bueno, Manu, si tienes querido. algo más, por favor, que comentarnos, por favor. Yo quisiera despedirme, ya vamos a estar pronto, ya voy a volver a finales de diciembre, yo voy a estar de nuevo en Bolivia acabando la primera fase de esto que estoy haciendo. Pero ¿sabes qué? Lo que me decía Gerardo, ¿qué le diría? Yo siempre escucho de que la gente dice, no he hecho porque no tenía plata. Y yo creo específicamente que nadie te va a dar dinero si estás echado en tu cama. Entonces, todo lo que hagas, paso a pasito, poquito a poquito, algo en impacto, va a permitir demostrar que tienes la capacidad de hacerlo. Y seguramente Gerardo ha visto, la gente pone plata en las personas que pueden hacer cosas, no siempre las ideas. Si tú demuestras de que tienes capacidad de hacer algo, de transformar algo y de que puedes cambiar algo, vas a encontrar dinero. Tal vez no inmediatamente así como Elon Musk, ¿no? Pero también veo de que hay una gran oportunidad y Bolivia es un lugar muy potente para hacer innovación social. ¿Por qué? Pues no sé si le vamos a poder ganar a Elon Musk en ir a la Luna o a Marte, ¿no? Pero sé que hay problemas que tenemos en Bolivia que, por ejemplo, con que hay barrios que tienen internet o pueblos que tienen internet pero no tienen agua potable y que puedes crear soluciones locales que puedan ser globales, ¿no? Entonces creo que ahí está nuestro poder de ver cómo utilizar nuestra tecnología. Y nuevamente felicitarlos, esta es mi despedida ya, porque realmente necesitamos más lugares y plataformas donde se puedan contar historias positivas. Y lo que tú dices es también, yo siempre soy muy feliz porque me encuentro con bolivianos que siempre están haciendo cosas y muchas veces no sabes. Y como te digo, ¿no? Algunas veces ya están haciendo baterías y luego están enseñando cómo hay que hacerlas, ¿no? En otros países, además, ¿no? No sé si te has dado cuenta, ¿no? Hay bolivianos que dan conferencias en otros países. Pero bueno, yo no es un tema de quejarse, sino es un tema de construir. Y creo que esto, lo que ustedes están haciendo, es un ladrillo más para esta construcción de una Bolivia diferente, ¿no?
Mil gracias, Manu querido. Eres un verdadero Unbreakable. Muchas gracias a la audiencia por ver este episodio. Nos veremos en el próximo. Un fuerte abrazo. Got to have